¿Está? ¿O qué? Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión estamos, digamos, de fiesta. Como todos sabéis, por lo menos aquellos que nos siguen en nuestro canal, solemos hacer un tutorial algo fuera de lo habitual, lo que es en la época de verano de cada año, ¿de acuerdo? Si miráis los tutoriales anteriores, el año pasado hicimos el tutorial sobre la nave de Star Wars del Halcón Milenario. El año anterior hicimos el de un restaurante, el anterior el de una vivienda, y este año hemos querido también repetir con algo un poco fuera de lo habitual y vamos a hacer el tutorial KNX de la Perla Negra, que es el barco que se ve en la película Piratas del Caribe. Para poder hacer este tutorial hemos pedido a los distintos fabricantes que colaboran con nosotros, hemos querido pedirle que, bueno, que colaboren, que nos ayuden, que ver si nos pueden enviar material o equipamiento para poder con sus equipos maquetar o hacer el proyecto de el barco de Piratas del Caribe. Bueno, pues hay un fabricante que es el fabricante Elsner. Es la primera vez que vamos a hablar de este fabricante. Antes no he hablado nunca de este fabricante, que contactó con nosotros, uno de sus responsables, que es Bastian, contactó con nosotros para decirnos que, bueno, que la idea que habíamos puesto en redes sociales de que íbamos a hacer el tutorial de Piratas del Caribe, del barco de la Perla Negra, pues estaba genial, esa locura estaba genial, y que estaban muy interesados en enviarnos el equipamiento que fuera necesario para hacer este tutorial que vais, o esta saga de tutoriales que vais a ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues Bastian cumplió con su promesa y nos ha enviado un montón de equipamiento que os voy ahora a enseñar antes de empezar con lo que es el tutorial, para que podamos practicar, ensayar, testear y hacer, no sé, curiosear sus dispositivos, para que, bueno, a la hora de hacer el tutorial, mostraros cómo se programa, cómo se diseña, cómo se cablea, pues lo viésemos de primera mano para poder daros un tutorial un poco, bueno, de más calidad, que más se asemeje a la realidad. Aunque sabemos que Piratas del Caribe, o que la Perla Negra, que es el barco de Piratas del Caribe, es un barco de cine, que no es real, pero bueno, vamos a intentar hacer este tutorial muy divertido, que lo pasemos bien y que aprendamos sobre KNX. Antes de empezar ya en grano con lo que es el tutorial, os quiero enseñar un poco el material que nos ha enviado el fabricante Elsner. Como he dicho, es la primera vez que he tenido en mis manos un producto de este fabricante y me ha encantado. No lo digo porque hayan sido los que han colaborado con nosotros en este proyecto, porque, bueno, aquellos que ven los tutoriales, cuando hay algo que no me gusta, lo digo abiertamente, pero os voy a enseñar algunos dispositivos que, bueno, pues que os van a llamar mucho la atención y que habitualmente, pues, no es lo que encontramos en la distribución aquí en España, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con enseñaros, bueno, deciros también que todo el equipamiento que nos han enviado lo han elegido ellos. Nosotros le hemos dicho, oye, mira, pues para el tutorial del Pirata del Caribe, pues enviarnos ustedes el equipamiento que pensé que puede ser más interesante para un barco. Ellos han sentado, lo han meditado y han dicho, bueno, pues para un barco lo más interesante puede ser estas referencias o este equipamiento. Y es el que os voy a enseñar. Empezamos con la estación meteorológica. Un barco tiene que tener una estación meteorológica que nos pueda medir la velocidad del viento, la luminosidad, la temperatura y todo eso. Esta estación meteorológica me ha encantado por su diseño y por sus características. Mirad, le voy a sacar con mucho cuidado, a ver, es esta. Mirad qué estación meteorológica tenemos aquí. Qué pasada, ¿de acuerdo? Luego en la saga de tutoriales vais a ver cómo se cablea, cómo se conecta, incluso vamos a ver su base de datos NTS. Vamos a ver qué cosa es capaz de datos de darnos esta estación meteorológica, ¿de acuerdo? Pero es una pasada, es una verdadera pasada. Os adelanto que se puede conectar simplemente con bus, pero si vas a utilizar el sensor de lluvia necesitas tensión adicional. ¿Por qué?
Pues porque para quitar el agua o para calentar la humedad que pueda tener el sensor de lluvia, pues necesita calor. Entonces tiene unas resistencias que eso consume un poquito más y necesita tensión adicional si vas a utilizar el sensor de lluvia. Si no vas a utilizar el sensor de lluvia, lo puedes usar simplemente con el bus. Es una pasada la estación meteorológica. No voy a adelantar nada más porque la veremos en el tutorial, ¿de acuerdo? Y veremos sus características DTS cuando empecemos a ver la parte de DTS con los dispositivos. También nos ha enviado, mirad qué curioso, este sensor de inundación. Mirad qué curioso el sensor de inundación que nos han enviado. Os lo enseño. Está compuesto, mira, está perfectamente embalado con la espumita esta. Bueno, son dos piezas. Uno es esta cajita de conexiones totalmente estanca, donde conectamos por un lado el cable bus y por otro lado la sonda, ¿ok? Y luego tenemos la sonda propiamente dicha, que es esta. Mirad, esta es la sonda. Mirad qué pasada. Nunca jamás he tenido una sonda de este tipo en mis manos. He tenido otro tipo de sondas y cuando coges esto que es metálico, que pesa, dices, hostia, esto es bueno. Esto tiene que ser bueno. ¿De acuerdo? Con su clavija ya crimpada, totalmente estanco. Es una locura de sonda de inundación. Una locura. Y esta caja estanca, donde vamos a conectar tanto el bus como la sonda, que además dispone de una sirena para que en caso de que se produzca la inundación, aquí va a pitar. Esto va a sonar pi, 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 y nos alertará para saber que tenemos una inundación. Eso es muy útil porque en caso de que no esté delante de un terminal táctil o no tenga el ordenador delante y se produzca una alarma, pues puedes escuchar la sirena que tiene la cajita dentro. Entonces la gente que esté alrededor o cerca de donde tenga la sonda de inundación, pues puede predecir que, bueno, que se escucha un ruido, una alarma, tal, y puede decir, oye, pues sí, pues es la alarma de inundación. Este orificio que tiene en medio, en el centro, es para poner un tornillito y anclarla en el suelo, porque realmente la sonda que detecta la humedad son estas tres sondas que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esas tres sondas que tenéis ahí es lo que te detecta la inundación, y esto va en el suelo así, es decir, iría tal que así. Este es el suelo, ¿de acuerdo? Iría así, ¿vale? Así puesto. Con que haya humedad en los tres puntos, nos saldría la alarma de inundación, se lanzaría a través del bus. Viene con su taco y su tornillo para anclarla, ¿vale? Está súper completo, han pensado en todo, ¿vale? Han pensado en todo, me encanta. Como digo, yo estoy acostumbrado a ver otros tipos de sondas de inundación con las que he trabajado, y cuando he visto esto, me ha puesto la cabeza loca. Y digo, joder, qué pasada de sonda de inundación. Bueno, ahora no me cabe en la caja, lo que pasa como cuando abres los prospectos, los papelitos del manual de instrucciones de los aparatos, que una vez que abres, saca los papelitos de la caja, ya no puedes meterlo, ¿no? ¿No ha pasado eso? Bueno, a mí me pasa continuamente. Y además me pone nervioso cuando saco yo el aparato de la caja con el papelito y después no puedo meter el papelito dentro, me pongo atacado de los nervios, de verdad. Es algo que no puedo con esto. Bueno, tenemos los dos equipos que van en el sensor de inundación. ¿Para qué nos va a servir esto en el barco? Pues bueno, pues lo colocaremos en la parte de la línea de flotación, para abajo, para que en caso de que, no sé, digo yo, haya una batalla o cualquier cosa de esas, que nos avise de que se ha producido pues una rotura en el casco del barco y nos está entrando agua. Luego tenemos esto que es un actuador de 4 canales de 16 amperios. ¿Veis? Algo muy chulo que tiene el equipamiento es que viene con las referencias y los códigos del equipo, ¿de acuerdo? Viene aquí la referencia. Son unas pegatinas que puedes quitar la pegatina y ponérsela al aparato, y otra pegatina te sirve para colocarla en tu proyecto, y así siempre tiene identificado por el código de barras el dispositivo que tienes colocado en proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, aparentemente lo coges y bueno, da la sensación de que el producto tiene que ser bueno sí o sí, porque eso se nota muchas veces hasta en el plástico que lo compone o del que está fabricado, ¿de acuerdo? Y la verdad que esto no es plástico blando, esto está bien fabricado,
¿ok? Luego, para poder meter los cables, tiene retenedores, no es de tornillo. No sé si os ha pasado muchas veces a vosotros, a mí me ha pasado muchas veces, que de apretar y aflojar el tornillo, muchas veces el tornillo, la cabeza del tornillo empieza a ponerse mal y luego ya no se puede abrir, no se puede tal. Esto no lleva tornillo, esto lo que lleva son unos retenedores que tú metes un destornillador finito, suelta el prisionero, metes el cable, quitas el destornillador, suelta el retenedor y sujeta el cable internamente, ¿de acuerdo? Pues nada, tiene también los forzados en la parte frontal, donde tú pulsando el botón se fuerza y puedes cambiar de on a off el actuador. Tiene 16 amperios. Lo utilizaremos para el control de alumbrado de los camarotes del barco. Luego tengo esta botonera. Sí, una botonera. Mirad qué chula. Mirad qué chula. Mirad qué pasada. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada de botonera. ¿De acuerdo? Luego le meteremos bus, la veremos encendida, si se encienden las partes y tal, y veremos todas las cosas que podemos hacer. Pero es una pasada, me encanta. No pesa nada. Pero es que, aunque no pese nada, es que se ve que es bueno. Es que se ve que es bueno. En comparación con otras botoneras de otros fabricantes que hacen este tipo de cosas, cuando las coges al peso y tal, y las tocas y aprietas y tal, te das cuenta que dices, sí, pero esto me va a dar en la cabeza, ¿no? Pues este no, no sé, me da la impresión. Luego lo veremos y veremos su base de datos NTS para ver qué cosas podemos hacer con ella. Vale, más cosas que nos han enviado. Nos han enviado también... ¿Esto qué es? Esto es la pasarela. Nos ha enviado una pasarela de 4 canales. Una pasarela de 4 canales. Ah, no, perdón. Esto es el actuador mixto. Este. Mirad, esto es un actuador mixto. Esto lo podemos utilizar como actuador de persianas o como 2 canales on-off. ¿De acuerdo? Y además tiene sus entradas. También. 4 entradas creo que trae. ¿No? Sí, creo que son 4 entradas las que trae. Y podemos utilizarlo, como digo, como actuador de persianas o como actuador binario. ¿Ok? Mirad, viene hasta con su... No es un termorretráctil, es algo parecido, como para poder proteger estos cables que se van a conectar, poder protegerlos a su salida. Y también viene con las pegatinas del código de barras para identificar el aparato, tanto en el cuadro eléctrico o en el mismo aparato, como en tu proyecto. Cuando imprimas tu proyecto, pones el código de barras de todos los dispositivos para que lo tenga identificado. 16 amperios también, ¿ok? Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Sí, 4 entradas binarias, ok. Tenemos también algo que me ha llamado muchísimo la atención. Nunca había tenido algo similar en mis manos y es esta pantalla táctil IP65. Tú coges esta pantalla y no te hace falta llevar un arma encima si vas por la calle. Porque si viene alguien a intentar robarte o a intentar hacerte algo, te puedo asegurar que con esta pantalla le das al tío con esta esquina así, la pantalla ni se va a inmutar y te cargas al fulano. Porque esto pesa una barbaridad. Es totalmente metálica, mirarlo. Es totalmente metálico. Cristal de verdad. ¿De acuerdo? Esto es cristal de verdad. No es... No, cristal de verdad. Totalmente metálico. Totalmente prácticamente estanco. IP66. Es una pasada. Va con conexión bus y tensión adicional. ¿Ok? Con las dos cosas. Y esta pantalla, estoy loco por encenderla. Tiene 5 páginas. ¿De acuerdo? 7 pulgadas de pantalla. Luego os voy a dar también los precios para que tengáis una referencia de los precios. Son precios de catálogo, esto ya se sabe, que luego por ser profesional te hacen descuentos, ¿ok? Pero bueno, es una pasada. Os puedo asegurar que esta pantalla, cuando la saqué de la caja y la cogí en mis manos, dije, wow, pues es una pasada. Nunca he tenido una pantalla. Siempre las pantallas cuando te llegan a tus manos, pues bueno, pues la parte de atrás es de plástico, lo típico, ¿no? Pero esto es un arma. Esto es un arma. Esto es un arma, totalmente un arma, tío. Una pasada. Vale. Tenemos la pantalla táctil, que con la pantalla táctil pues lo que haremos es o bien monitorizar los controles del barco. Mira, tiene también los accesorios para el anclaje, ¿de acuerdo? En la pared o donde sea. Y viene con las clemas de conexión del fabricante Vago. No han puesto cualquier fabricante, han puesto el fabricante Vago para como clema de conexión, ¿ok?
que lo que estaba diciendo, que esto lo vamos a utilizar para poner un control, por ejemplo, o en el camarote del capitán, o qué te digo yo, o donde está el timón. Ahí ponemos la pantalla táctil y de ahí vamos a hacer los distintos controles o las distintas supervisiones de lo que vayamos a hacer en el barco, ¿vale? Más cosas que tenemos que nos han enviado. Por último, para el control del alumbrado nos han enviado una pasarela DALI de 4 canales. Mirad cómo la voy a enseñar ya. Ya Carlos, mi compañero Carlos, que está haciendo ya, preparando el curso de programación DALI nivel 2, para aquellos que fueron al curso de programación DALI nivel 1 o aquellos que no lo sepan, que sepáis que tenemos en nuestra web un curso que se llama programación en DALI nivel 1. Carlos ya está preparando el curso de programación nivel 2 para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y ya ha cogido esta pasarela y ya está conectándola, trasteándola, utilizando distintas tiras de LED para ver qué cosas podemos hacer con la pasarela. Es de 4 canales, cada canal soporta 16 amperios, pero en todos los canales como máximo podemos tener 64 dispositivos, 64 luminarias o direccionamientos, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, sobre todo aquello que venga del curso DALI, no es lo mismo tener el concepto de direccionamiento que el concepto de luminaria. El concepto de direccionamiento te podría dar con expansores muchas más luminarias, ¿de acuerdo? Bueno, pues una pasarela DALI, que con esta pasarela controlaremos pues prácticamente 64 puntos de luz, todos los puntos de luz prácticamente del barco, ¿vale? Y como digo, esto está así, pues porque Carlos ya está trasteando, cableando, está ya haciendo cosas y probando las cosas, porque aquí lo que nos gusta es probar las cosas y decir si las cosas lo hace el dispositivo o no las hace, porque muchas veces te dice el fabricante, esto no lo hace, esto no lo hace, y cuando tú lo pruebas y lo pruebas en la base de datos te das cuenta que aunque pone que lo hace, después no lo hace. Eso me ha pasado montones de veces. Entonces no nos quedamos con lo que nos dice el fabricante, nos gusta probar las cosas. Y Carlos ya está con la pasarela DALI a full y luego nos contará qué es lo que ha investigado y qué cosas ha visto de la pasarela DALI, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es curiosear un poco la página web del fabricante Elsner, porque como os digo, el fabricante Elsner no es aquí en España un fabricante que esté en los distribuidores más conocidos. Está en ciertos distribuidores especializados en productos KNX, pero no en la distribución eléctrica convencional como tipo Sonepar o tipo Rexel o este tipo de almacenes aquí en España, ¿no? Pues está en lugares más específicos. Entonces, quiero que veamos la página web, que la curioseemos, que veamos qué tipo de fabricante es este, qué cosas tiene, veréis que tiene cosas muy interesantes, y a partir de ahí ya empezamos a arrancar, ya os voy enseñando los planos del barco, os voy enseñando qué cosas se me ha ocurrido para hacer el barco, y que esto sirva también para aquellos profesores que ven mis tutoriales, pues que bueno, que se motiven para intentar aprender, o bueno, enseñar KNX a sus alumnos de forma diferente, porque de eso se trata este canal, intentar llevar el conocimiento de KNX de forma diferente a la gente que nos está viendo desde su casa, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver ahora la página web del fabricante Elsner. Vamos. Vale, chicos, vamos a ver la página web del fabricante Elsner. Este es un fabricante alemán, ¿de acuerdo? Esta es la web, la dirección es esta, elsnerelectronic.de, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la página web de este fabricante. La he curioseado desde que se pusieron en contacto con nosotros y desde que nos enviaron el equipamiento. Y tiene cosas, la verdad que tiene cosas muy, muy chulas, ¿de acuerdo? Muy chulas. A ver, vamos a ver un poco primero sobre, ¿qué te digo yo? Servicio, contacto, empresa, calidad, fabricado en Alemania, diseño, automatización, edificio de empresas, fotovoltaico, compromiso social, estación, carga de vehículo. Venga, productos de tienda. Vamos a ver. Vale, ya estamos en los productos y ahora vamos a hacer un filtro por productos KNX, que es lo que realmente nos interesa, para ver qué cosas de KNX tenemos. Vamos a ver. Tenemos paneles táctiles. Estos. Mira, es muy intuitiva la web porque puedes registrarte, puedes loguearte y puedes añadir los dispositivos a tu carrito de compra, ¿de acuerdo? Yo no estoy dado de alta en la web, pero aunque veáis estos precios que tenéis aquí, no os asustéis porque seguramente una vez que te logues y una vez que te registres como instalador de KNX, seguramente tendrás algún descuento de compra, ¿de acuerdo? Esto digamos que es el precio de tarifa de catálogo, ¿ok? Entonces, mirad, tenemos el panel táctil Fabro, que este es el que nos han enviado, 939 euros.
tenemos aquí otros paneles, tenemos aquí unas pequeñas, como de botoneras, una pequeña botoneras táctil, controlador de sala, se llama con sensor de temperatura y humedad. A ver, tenemos más pantallas. Tenemos un mando RF, que está muy bien porque puedes controlar la instalación con lo que puedas programar aquí en este terminal a través de RF, ¿de acuerdo? Esto se lo he visto yo, si no recuerdo mal, a nuestro compañero Sergio, un integrador muy conocido aquí en España que hace las cosas muy bien y lo ha sacado en su canal de YouTube o en algún sitio lo he visto. Yo creo que lo he visto en su canal de YouTube o en algún sitio lo he visto. Y está muy bien este mando de distancia en RF, ¿de acuerdo? Vale, esto es lo que son terminales táctiles, que los tenemos aquí desglosados. Pulsadores sin controladores. ¿Qué tenemos por aquí en pulsadores y controladores? Pues marcos para sistemas suizo y para otro tipo de montaje. Estaciones meteorológicas. La que nos ha enviado a nosotros es la GPS, es decir, es la estación meteorológica que se conecta por GPS y detecta los valores de hora, fecha, salida y puesta de sol, es decir, en función de todos los días del año, elevación del sol y todo lo que son las magnitudes solares, ¿de acuerdo? Para hacer cosas. El control del sombreado, la velocidad del viento, si hay lluvia o no hay lluvia, luminosidad, temperatura exterior, es decir, es una pasada, ¿de acuerdo? Que es esta. Aunque hay otras que ya son estaciones pro, como esta que tenemos aquí de 2.200 euros, que bueno, que te hacen muchas más cosas. ¿Qué te haces esta? Pues estación Kaneki con sensores de luminosidad, viento, precipitación, temperatura, humedad, presión atmosférica, receptor de hora, control de sombreado, temporizador, módulo funcional, puertas lógicas. Es que esta también tiene todo eso, porque también tiene puertas lógicas. Pues no sé, a lo mejor habrá alguna característica más interesante que le haga valer este precio, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí tenemos distintos dispositivos de estación meteorológica. Luego puedes comprar también los dispositivos sueltos, es decir, que solamente miran algo determinado, por ejemplo, el sensor de lluvia, que es más barato, 194 euros, ¿de acuerdo? Solamente si quieres detectar si hay lluvia o no. Sensores de luminosidad, en fin, distintas variantes de las estaciones meteorológicas, que según el precio, un precio u otro, pues bueno, pues servirá para más o menos cosas. ¿De acuerdo? Bien. Medidores sensores de temperatura, que tiene un montón de sensores. Es que tiene un montón de sensores. Vale, ¿qué más? Actuadores KNX. ¿Sabes qué variedad tiene de actuadores KNX? Actuadores de conmutación, de atenuación, que son los dimmer. Actuadores de calefacción y refrigeración. Control de puertas. Actuadores de persianas. Actuadores del obturador. Actuadores de ventanas. Actuadores universales. Control de motores a 24, a 230 voltios. Bueno, tienen también mucha variedad. A ver, actuador de conmutación. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¡Fua! Tenemos aquí que si en RF, que si de 4 canales, 8 canales, 16 amperios, lo de pequeño formato con 4 entradas, pues es una pasada. También en formato caja estanca, digamos, o caja para colocarlo en el falso techo, también está muy bien. Este formato no se suele utilizar, ¿eh? Pero es muy útil y cuando tienes que hacer oficinas es muy cómodo porque no tienes que centralizarlo todo en el cuadro eléctrico, sino que colocas esta caja por encima del techo desmontable y la idea es genial. La idea es genial. Porque va repartiendo justamente en el punto donde tienes que derivar a los distintos circuitos, a las distintas entradas o salidas o lo que sea. ¿De acuerdo? No tienes que centralizarlo todo en un cuadro eléctrico y echar todas las líneas eléctricas hacia allí. Es decir, te está ahorrando en cableado. Y luego también tienes la pasarela DALI que nos han enviado, que es esta. ¿De acuerdo? 4 salidas, pero recordad, 4 salidas a 16 amperios, pero para controlar 64 dispositivos. Esto lo veremos en detalle con mi compañero Carlos. A ver, ¿qué más cosas tienen en KNX? Las fuentes de alimentación. Fuente de alimentación de 640, con tensión auxiliar, con distintas funciones, digamos con diagnóstico, con IP y enrutador, genial. Es decir, tienes una fuente que te lo hace todo. Tiene la comunicación IP y enrutador, 640 miliamperios y seguramente tenga hasta diagnóstico. Una pasada. Función inteligente, si tenéis aquí una variedad interesante de fuentes de alimentación. ¿Vale? Vamos a ver las interfaces y entradas. Wow, también tiene cosas muy interesantes. Acoplador de línea y área.
hiperrouter, el programador USB KNXRF para lo que es programar en vía radio, acoplador de medios KNXRF, interfaz de 8 entradas binarias, interfaz de pulsadores para 4 canales, interfaz IP KNX para cámaras IP, ostras, interfaz KNX Interface. Pues bueno, tiene cosas interesantes. Vamos a ir a la parte de RF. Pues este es el mando remoto que os he dicho antes. Actuador vía radio para un motor. Mirad, para el actuador de persianas, vía radio. Este. Actuador para radio para un motor. Este de 230 voltios. Bueno, pues tiene cosas interesantes también. Conjuntos KNX, ¿qué será esto? Conjuntos KNX, bueno, no tiene nada en conjuntos KNX. Accesorios KNX. Accesorios, pues mando, cables, toma de corriente. Bueno, sí. Accesorios que te pueden hacer falta para el brazo articulado de la estación meteorológica, de distintos sensores. Digamos, los complementos que te hacen falta para ciertos equipos. Que no lo suelen colocar dentro del equipo para no encarecer tanto el equipo. Pero bueno, si al fin y al cabo luego te va a hacer falta, al fin y al cabo tienes que pagarlo. Pero bueno, es lo que suelen hacer todos los fabricantes. Si un fabricante tiene una estación meteorológica y tiene un brazo para la estación meteorológica, no te incluye la misma referencia a todo. Aunque sabes que te va a hacer falta el brazo para colocarlo. Te lo pone como una referencia aparte para que lo pagues aparte. Es lo que te vas a encontrar. ¿Vale? Vale. Tecnología domótica convencional. ¿Esto qué es? Bueno, más referencias. Aquí tenemos los sensores Modbus para interiores. Sensor de temperatura Modbus. Habrá también pasarela Modbus. Otro tipo de sensores. Ya en otro protocolo, sistemas de mando. A ver, ya es por curiosear. ¿Qué es esto? Pantallas, conectores, NRF. Wow. Esto lo suyo sería que incluso hablar con estos chicos y que nos hagan, un día hagamos un tutorial de producto y que nos expliquen para qué sirve cada uno de estos dispositivos. Porque, a ver, igual hay cosas interesantes que no estamos acostumbrados a ver en nuestro mercado y se nos pasa o no los compramos o no sabemos ni que existen, simplemente porque no hemos curioseado toda la web. Pero es que ver referencia por referencia, ostras, es que te estarías aquí muchísimo tiempo. A ver, terraza y techo de vidrio. ¿Qué es esto? Sí, para controlar persianas y motores y cosas de esas. Sí. A ver, línea, ¿esto de línea qué es? Línea TR, programa de interruptores para instalación marco. Programa de interruptores para cuadro estándar. A ver. Botoneras y sensores. Sensor controlador de CO2. Esto nos ha enviado uno, que es un sensor de CO2, que nos mide el CO2, la temperatura y la humedad. Digamos que nos mide la calidad del aire de la estancia. ¿Vale? Lo vamos a ver también. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Veo que tiene cosas muy interesantes, que es muy fácil acceder a los productos porque tienen una tienda con su carrito, lo añades a tu lista, a tu carrito de compra, lo puedes comprar y te lo envían a casa. Y viene muy bien embalado. A mí me han mandado todo el producto muy bien embalado, ¿de acuerdo? A ver, vamos a repasar esto por si hay algo más interesante que no dejemos atrás. Temas, ¿qué es esto de temas? A ver. Cómodo manejo y configuración KNX. Control de calefacción por KNX. Ajuste de temperatura intuitivo, por ejemplo, con Cala KNX 10. A ver. Pues bueno, pues te hace aquí una explicación de cómo tienes que hacerlo. Sí, está muy bien. A ver aquí. Sensor de estación meteorológica. Pues sí. Ostras, y ahí tiene hasta un vídeo aquí. A ver. Sí, tiene hasta un vídeo. Bueno, chicos, a mí me ha encantado porque he tenido los productos en mis manos y os puedo decir que el producto es muy interesante. No estoy acostumbrado o no estoy familiarizado con el fabricante Elsner, pero os puedo asegurar que a partir de ahora vamos a intentar sacar cosas de este fabricante. Voy a comprar producto, voy a intentar meterlo en mis proyectos para probar cosas
Y bueno, igual es algo interesante que no me había dado cuenta y puede ser interesante mostraros sus productos o implantarlo en mis proyectos y tal. La pantalla táctil es una pasada. La pantalla táctil la puedo, a mí que me gusta mucho trabajar en entorno industrial, pues la puedo incorporar en cualquier entorno agresivo porque está totalmente blindada, está totalmente estanca. Luego, eso habitualmente no estoy acostumbrado a ver eso dentro de lo que son dispositivos Cana X, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser muy, muy interesante este fabricante. Así que, si os parece bien, vamos a entrar ya en materia y vamos a comenzar con nuestro tutorial de cómo diseñar un proyecto Cana X del barco La Perla Negra de Piratas del Caribe. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar ya a desgranar esto, que es lo que realmente nos gusta. Vamos. ¿O qué? Lo del desierto. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero